Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quiroz presenta. Nos encontramos ahora con toda una personalidad. Alguien que de primera impresión trató con los supervivientes de la tragedia o el milagro de los Andes. Una vez fue rescatado, y me refiero al primer grupo de personas que fueron rescatadas aquel 22 de diciembre de 1972. Estamos hablando de la enfermera Vilma Koch. ¿Cómo está? Bienvenida. Un placer tenerla aquí, la verdad. Gracias, igualmente. Mira, yo pertenecía a una escuadrilla de enfermeras aéreas voluntarias de la Fuerza Aérea y me tocaba ese día emprender un viaje a Punta Arenas, pero al llegar a mi unidad me dicen que han sabido de 2 sobrevivientes, se creen, del avión uruguayo, y que inmediatamente me dirija al helicóptero para emprender esta travesía. No alcancé a cambiarme ni ropa porque por eso aparezco vestida como más elegante, porque la premura era tan grande que me encaramé al helicóptero y partimos en dirección a los Maitenes con el comandante líder de este rescate. Era un día muy especial, con mucha neblina, muchos problemas, muchas turbulencias, y llegamos a una parte en que el comandante aterrizó para ver bien el lugar donde se podía comunicar con estos 2 sobrevivientes. Me bajé a cortar flores para llevarles, porque pensaba yo que habían muchos fallecidos. Pero yo estaba ligada anteriormente a esta tragedia o este milagro, como llaman, porque como yo trabajaba en el grupo de aviación número 10, de vuelta a la jornada diaria, varias veces me encontré con el papá de Carlos Páez Mirón. Entonces subía en nuestro vehículo de regreso, lo dejábamos en un hotel en Santiago, en el centro, pero yo me impresioné, no sé, en forma pero extraordinaria, al escuchar sus revelaciones, que él veía a su hijo, lo sentía vivo, se comunicaba con él. Yo, como mujer y la única que iba en este vehículo, me dedicaba solamente a conversar en todo este trayecto y ver la emoción tan grande de este papá, aunque los demás, no la primera vez, pero ya la tercera vez que lo encontramos en este mismo recorrido, pensaban que el pobre Carlos Páez Vilaró estaba como un poco trastornado, pensando en forma muy diferente a un ser normal respecto a la comunicación que tenía todos los días con su hijo. Yo llegaba a mi casa y le contaba a mi familia todo esto que vivía, pero además en el grupo donde yo trabajaba permaneció mucho tiempo después del término de la búsqueda del avión un mayor Terra que tripulaba un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, y él tenía una herida en el pie, entonces iba a tratarse las curaciones en donde yo estaba. Y él nos contaba todo lo que estaba sucediendo en Uruguay con las mamás que tenían plena conciencia o sentían que sus hijos estaban vivos, muy al revés de los papás que creían que al cabo de tanto tiempo sus hijos habían fallecido. Y nos contaba su relación que tenían las madres al comunicarse con el adivino Croissant. Y yo me impresionaba con todo esto y llegaba a mi casa contándole a mi mamá, y mi mamá creía mucho en los adivinos. Me decía: mi hijita, si esto debe
ser algo de verdad, porque estos señores no se equivocan, menos si son europeos. Y me decía, recemos porque aparezcan estos niños, porque imagínate el dolor tan grande de ver partir a sus hijos felices, contentos, para un viaje especial de un fin de semana y que no volvieran. Yo tenía a mi hijito recién de 1 año, 2 meses, 3 meses, y me ponía en el papel de ella. Y este mayor Terra iba seguido a la enfermería a curarse su pie de esta herida y nos refería que le tenía ya terror a la cordillera nuestra, porque su avión llegaba todo, la mayoría de las veces con su motor en bandera, con algunas pequeñas fallas, y bueno, él decía que parecía que había algunos parientes del presidente de Uruguay, Bordaberry, y por lo tanto debía permanecer en él. O sea que yo me sentía en gran parte ligada a este dolor, yo de madre primeriza, pero ligada al dolor terrible, terrible y espantoso de esas madres que se reunían todas las tardes a rezar por la creencia que sus hijitos estaban vivos. Después, bueno, partimos en el helicóptero y llegamos a los Maitenes, y ahí me entrevisté con Roberto Canessa y Nando Parrado, que eran los primeros sobrevivientes de esta tragedia, y al abrazarlos estrechar tantas emociones, porque me sentí en esos momentos como que si fuera la novia, la mamá o la hermana de alguno de ellos, porque en esos instantes yo era la única mujer que permanecía ahí, y ellos al verme a mí me abrazaron, me besaron, y yo con sus labios todavía sangrantes, con las heridas que tenían de la travesía gigantesca de la cordillera, y al abrazarlos sentía que sus ropas eran muchos suéteres, muchas camisas, muchos pantalones, que eran en realidad puro huesito. Pero esta emoción de ellos y mía es difícil de expresar, porque me aguanté mucho de no poder llorar, porque alrededor mío habían puros varones. Y yo me quedé ahí en el hospital de campaña que teníamos, mientras Nando se dirigía al lugar mismo del accidente, porque yo permanecía en ese hospital de campaña con Roberto, el cual me relató toda su experiencia del choque, de la avalancha, del dolor espantoso que sufrieron ellos, sobre todo los dos que estudiaban medicina, al ver tantos compañeros que estaban al lado vivos, jugando con las pelotas, gozando, y de repente ver que ya no estaban, ver que estaban heridos terriblemente, otros muertos, y encontrarse en un verdadero campo de batalla, sin saber a dónde atinar para curar a los que estaban heridos o ayudarlos en sus últimos momentos de vida. Debe haber sido algo espantoso, porque sin ningún alivio para los que estaban moribundos, para los que gritaban de dolores terribles, sin tener una venda, sin tener un apósito, sin tener un remedio para paliar en parte este dolor tan espantoso. Entonces, uno cuando se coloca en los zapatitos del otro, yo sentía que casi que me choqueaba con estos relatos de Roberto Canessa, que él como que quería confesar de todo su dolor, toda su impotencia, lo que tuvo que hacer en esos momentos, sacando fuerza de
debajo de las piedras o debajo de la nieve, yo creo. Y después todo lo que pasó, todo lo que sucedió, primero al solucionar todos estos problemas de cubrirse, de tapar, de seguir cuidando a los heridos, de proporcionarse el alimento, que al decirme alimento, ellos me hablaron de la última cena del Señor. Me hablaron de que Jesús, al decir en la última cena, esta es mi carne y esta es mi sangre, toman y beben todos de él. Entendí como enfermera perfectamente lo que ellos habían tenido que hacer para sobrevivir. Yo no quise inquirir más en ese tema, pero entendí perfectamente y comprendí que ellos trataban de sacarse como un peso de la confesión del cura y por lo menos explicar. Después me contaron lo de la avalancha, que fue atroz, porque a los que quedaban era como un vía crucis todo lo que estaba sucediendo, y me contaban de la señora Metol, que fue una verdadera enfermera, mamá, que las contenía y les daba mucho valor, y la perdieron también en esa avalancha. Después me relataron sintéticamente, por supuesto, cómo fue su tremenda travesía, cómo el sufrimiento de perder el terreno propio, el fuselaje del avión, de perder el apoyo de sus compañeros diarios, el perder como esa protección gigantesca de ese pobre fuselaje, pero al fin seguro en la noche, en la seguridad del piso, y atravesar esa cordillera durante tantos días que cada día era un verdadero martirio, como el frío, cómo se apoyaban espalda con espalda, brazo con brazo, uno con otro. Me relataban que en realidad esta travesía fue algo espantoso, como la noticia de que cuando ya se había terminado la búsqueda de los aviones. Estos fueron terrible. Y el feliz reencuentro con él después de tanto, porque cada noche, cada día era una eternidad, reencontrarse con el arriero. Y la felicidad inmensa de encontrarse de nuevo con la civilización, y la verdad es que ellos volvieron a renacer. O sea, yo toda esa experiencia como se dice, me la mamé en pocas horas, pero algo impresionante, que no solamente lo recuerdo en mi alma y mi corazón, sino que lo tengo tatuado. Después la vuelta, cuando llegaron los chiquillos con Nando Barrao, yo les practiqué los primeros auxilios, o sea, pulso, presión, respiración, todo lo que se podía hacer en pocos momentos y en un paraje tan solitario pero tan lindo como los Maitenes. De vuelta subimos al helicóptero nuevo y me tocó viajar al lado de Carlitos Páez, quien, como lo cuentan en algunos libros, era un chico malcriado, y yo le decía, tú eras fundido. No, me decía, si yo no estaba fundido. No, pero es que en Chile le decimos a los malcriados y tan regalones como tú que eras fundido. Y me contaba que en su vida normal él era terriblemente exigente con el chofer o la cocinera de su casa. Si se le quemaba el queque, los retaba, si el auto no estaba tan limpio. Pero al llegar a su casa, lo primero que iba a hacer es besar las manos de estos dos personajes, tanto la
la niña del servicio de la cocina como el chofer, porque en su vida había tenido estas regalonerías tan lindas de la cordillera. Por supuesto, el amor a su padre, a su madre, pero iba súper nervioso de vuelta al regimiento porque las turbulencias eran muy grandes y se sobrevolaba sobre el río solamente porque mucha neblina, muy mala. Pero llegamos al regimiento y ahí estaba Carlos Páez, su padre, que corrió apenas aterrizó el avión y abrazar a su hijo. Yo en mi vida he visto un abrazo como ese entre padre e hijo, que parece que las costillas se quebraban de uno y de otro al abrazarse con tal fuerza, tal amor y tal ternura. A su vez yo, cuando la primera vez que aterrizamos en el regimiento Colchagua, como el papá me había conocido en estos viajes que ya te expliqué de la unidad, me entregó un papel donde le decía a Carlitos Páez: tu papá nunca te ha fallado, no te fallaré esta vez, te espero mañana con mamá. Yo, que no sabía, porque todavía no se tenía certeza, por lo menos los tripulantes del avión, quiénes eran los que estaban vivos, parece que esta misiva, esta carta me quemaba el corazón, el tórax, porque de pensar que este papá con tal certeza, con tal premonición, con tal fuerza creía que su hijo estaba vivo, y yo para mí adentro pensaba que estaban todos fallecidos. Así es que como yo no pude volver al lugar del accidente, se lo entregué esta misiva al rescatista Sergio Díaz. Y le dije: por favor, Sergio, entrégasela, si esta persona está viva, entrégasela personalmente, porque yo la traigo como el tesoro más grande. Y supe que Sergio Díaz se la había entregado personalmente, o llegó gritando allá: ¿quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? Posteriormente, entre paréntesis, yo me encontré después del rescate de todo esto con Sergio Díaz, el rescatista, y me relató todo lo que vio, lo que experimentó, lo que los contó a los chicos durante la noche que permaneció con ellos en el avión. En ese momento, después que me encontré esas 3 veces, pensamos escribir un libro entre los dos, de lo que le había impresionado a él y la experiencia mía. Pero yo, como tenía una guaguita tan chica, le dije: esperemos un tiempo más. Pero ese tiempo más pasó, bueno, y él murió, Sergio Díaz también, con su vivencia, con sus secretos, con todo. Y a mí me persiguieron mucho periodistas de todo el mundo, pero yo pertenecía a una institución y no podía largarme a escribir mis memorias o lo que había vivido. Además, estaba criando a mi guaguita, que era muy chica, y se la encargaba a mi mamá. Pero todo esto sucedió, como te digo, con tanta emoción de mi parte. En el mes de María, mi mamá me decía: mi hijita, recemos el mes de María por estos jóvenes, para que estas mamás encuentren a sus hijos tan queridos y sean la felicidad de ella y de los padres. Como te digo, quedó tan grabado, y yo recuerdo, a pesar de los 50 años que han sucedido, que lo tengo como si fuera ayer. Y yo a lo largo, lo más lindo, que he mantenido una relación bien cercana, primero con el arriero, por supuesto, hasta que murió
hace 2 años y tanto, yendo al funeral, conociendo a las chicas, a las mellizas de más chicas, y con Roberto Canessa mantenía una relación muy linda, que él incluso dice que yo soy su mamá chilena. Ahora hace poco, para el Día del Padre, nos contactamos y me pone a mi mamá Vilma. Entonces, en la historia de mi vida los tengo, pero ya tan presentes como si fueran mi otra familia, al verlos lejos, pero distantes, pero cercanos en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Y yo hablaba tanto después que creció mi hijo, hablaba tanto de los uruguayos en los pequeños momentos dolorosos, tristes que uno tiene, tomando fuerza y tratando también subir mis cordilleritas, pero hasta ahora que mi hijo ya es un hombre ya hecho y derecho, él decía, cuando me encontraba triste me decía, no vinieron los uruguayos. Y cuando estaba contenta me decía, ya vinieron todos uruguayos. Y hasta el día de hoy él sigue con ese predicamento de que si vienen o no vienen los uruguayos. Yo los tengo en mi corazón y el año pasado estuve con ellos en Maitene. Estuve con Roberto y con Gustavo Servino, a quien aprecio mucho también. Con Laurita mantenemos una relación distante pero muy cariñosa. Si tú quieres hacerme otra pregunta, encantada y dispuesta a contestarla. Encantado también, no le he interrumpido porque todo lo que dice usted es sumamente valioso y en realidad era también lo que era necesario escuchar. Y he seguido atento, embelesado con la historia que nos ha contado. Hay momentos y hay pasajes en los que, digamos, se convierten en históricos también. Y uno de ellos fue, si no hubiese sido así, seguramente no hubiesen podido ubicar los restos del fuselaje, del avión, mejor dicho. Y fue cuando Nando Parrado tuvo que viajar nuevamente hasta ese lugar en un helicóptero. Nando alguna vez dijo que lo subieron, que él no subió por su cuenta. Quizá usted vio ese momento y nos puede relatar un poco cómo convencieron o lo subieron a Nando el helicóptero para que los guiara a los del SAR para realizar el rescate aquel 22 de diciembre. Bueno, de los Maitenes, el encuentro fue con los dos, pero decidieron, como Roberto estaba un poco más delicado, que fuera Fernando Parrado. Y el comandante García entonces me dijo, tú tienes que quedarte acá en el hospital de campaña para que esté todo listo cuando volvamos con el resto de los sobrevivientes. Me dio mucha pena no poder seguir el viaje hacia donde estaban el accidente mismo y el fuselaje, el resto. Pero como buena oficial, era teniente en este tiempo, yo tenía que obedecer órdenes de mis superiores. Así que le entregué, lo fui a dejar al rescatista, al helicóptero, y le entregué la misiva con gran emoción y preocupada por el mal tiempo que había, por las turbulencias terribles y por todo lo que iban a tener que sufrir los tripulantes que iban en ese helicóptero, el UH-89, que era el líder de la patrulla y del rescate de ese día de diciembre, víspera de la Pascua, que fue el regalo más lindo para todos los chilenos, el regalo de Pascua, de recibir de nuevo a estos chiquillos. Pero fue muy emocionante la despedida, que todo fue tan rápido, pero sobre todo ahí iba la misiva que le mandaba Carlos Páez Vilaró a su hijito Carlito.
Bueno, entonces subieron andando Parrado y fueron al rescate. Cuando regresaron, yo quiero centrarme en dos supervivientes. Hay una foto muy, muy conocida en la que usted está de espaldas atendiendo a dos supervivientes. Precisamente ellos estuvieron mal de salud, ya estaban mal, sobre todo uno de ellos, quien es Coche Inciarte. Coche Inciarte me sí. tocó curarle su piececito, su talón, pero él tenía una cara y una mirada de tal humildad, tal aceptación, que eso me llamó mucho la atención, cómo aceptaba sus dolores, cómo no se quejaba, y traté de curarle lo mejor posible en esos momentos a su piececito y su talón, que sé que lo hizo sufrir muchos años después también. Uh-huh. Ellos llegaron un poco mal, Álvaro Mangino con Coche Inciarte, y es ahí en donde hay una fotografía suya con ellos, pues cuando los está atendiendo, sobre todo a don Coche, ¿no? ¿Qué le dijeron ellos? Usted me cuenta de que Roberto Canessa se abrió, le contó cosas. Coche y Álvaro Mangino le contaron algo. ¿Alguno de los otros supervivientes también le contaron alguna cosa? ¿Se limitaron ¿Me contaron algo? Uh-huh. Sí, se abrieron, me refiero, básicamente. Bueno, me contaron todo lo que habían sufrido, el calvario, el infierno, todas las experiencias espantosas que tuvieron en la cordillera, que les cambió su vida, y que este día del rescate todos sintieron que renacían de nuevo. Yo les llevaba que me dieron en el regimiento chocolate y sándwich y se los devoraban. Yo les tuve que decir despacito porque se estaban tragando los chocolates, que eran no tan grandes, pero se podían dañar todo el esófago. Pero ellos estaban muy, muy felices de encontrarse con estos pájaros voladores que les salvaron, los sacaron de esa terrible experiencia, y poder reencontrarse de nuevo con su amada y su querida familia. Uh-huh. No puedo expresar casi en palabras, que yo creo que ni los libros ni las películas podrán expresar nunca lo que es vivir en esos momentos y estar en contacto directo con su piel, con sus brazos, con sus huesitos esqueléticos. Uh-huh. Es muy difícil expresar. Yo creo que no hay películas, ni libros, ni nada que pueda demostrar este dolor y a la vez esta alegría de encontrarme yo en esta situación, y bendecida por Dios de haber vivido esto, al cual ya estaba ligada sentimentalmente tanto tiempo atrás. Claro. Era imposible que estuviesen vivos. Era lo más lógico en realidad, ¿no? Tomando en cuenta también todos los demás accidentes que se suscitaron en la cordillera de los Andes, en donde no hubo supervivencia. Cuando usted mencionó a Sergio Díaz, habló acerca de que Sergio les contó acerca de lo que pasó, de lo que él vivió allá arriba, porque fue el único que se quedó también en el fuselaje pasando una noche con ellos. ¿Hay algo que fuera de lo confidencial usted pueda contarnos acerca de lo que él conversó con usted? No, confidencial. Fuera de lo confidencial, no quiero que me cuente los secretos, obviamente, sino lo que puede usted contar. No, el secreto, tal como lo dice la palabra, es secreto, y se va con uno hasta la muerte. Uh-huh. Pero Sergio Díaz, para él fue una noche maravillosa, en que les dio sopita, hasta hierba creo que llevaba, los contuvo y le recitó esa poesía tan linda que algunos recuerdan, que es la rosa blanca, que cultivo una rosa blanca en julio como en enero, al amigo sincero que me da su mano franca.
y al que me arranca el corazón con que vivo, ni cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca. Ellos les impresionó mucho esto, y yo, como él me la dijo las 2 veces que nos juntamos después, también me la grabé porque encontré tan lindo y tan linda la experiencia que tuvo él de vivir esa noche junto a los que quedaban en el fuselaje. Pero desgraciadamente también Sergio Díaz vivió poco tiempo después y no alcanzamos a escribir el libro. Nos quedamos con las ganas. Yo, por último, es lo último que me falta. Tuve un hijo, he plantado varios arbolitos y me falta escribir el libro. Perfecto. Señora Vilma, le voy a hacer la última pregunta porque esto es algo que para los propios supervivientes tiene distintos significados. Para uno fue la historia, para otro la odisea, para otro fue la tragedia. Para Hernando Parrado fue un milagro, pero yo lo que quiero saber es, después de que usted los vio desde otro lado, una vez rescatados, conversó con ellos, y tomando en cuenta los 50 años, ¿para usted hubo milagro? Para mí no es solo un milagro, sino son 3 milagros. Primero, el aterrizaje de los 136 metros en esa pista de que no hubo rocas por el exceso de nieve, que si se hubiera tocado con un tropiezo se habría desintegrado el avión. Para mí eso es un milagro en una cordillera que hacían 50 años que no nevaba como este año. Segundo milagro es la nieve, el tremendo accidente del derrumbe de la nieve que se voltó bajo 3 metros de nieve a los sobrevivientes y pudieron librarse dejando varios muertos de sus mejores amigos de nuevo. Para mí eso es un milagro. ¿Cómo pudo Dios lograr que salieran con vida los que sobrevivieron? Y tercero, la travesía de la cordillera, que según me relataban fue espantosa, terrible, sin ningún elemento para escalar, en que veían picos y picos y más picos de montañas nevadas, y que llegara la noche cada día era como un año, pensando que cada uno de ellos podía quedarse perdido y helado en la cordillera como seguía el otro. O sea, era la muerte, estarla mirando día a día y pensando en sus familiares, sobre todo Hernando Parrado, que había perdido a su mamacita y a su hermanita, y su papá creía que había perdido toda su familia. Y Roberto pensando en los que habían quedado, los otros 14 compañeros, esperanzados en que ellos llegaran a final a buen término y pudieran salvar sus vidas. Entonces, para mí, honradamente te digo, esta tragedia es un verdadero milagro, pero contenido como la Santísima Trinidad, 3 milagros en uno. Uh-huh. Y yo creo que el trabajo de ellos en equipo, la formación cristiana, la organización, la disciplina y todo, la juventud de ellos es lo que los ayuda a sobrevivir esta terrible experiencia, pero feliz retorno a la casa de sus familiares para abrazarlos y besarlos, a sus madres, sus hermanos, sus novias y todo. Y lo más lindo es que yo he mantenido, como te contaba, relación tanto como la familia de Larriero como la de Caneso y Gustavo Servino, esas 3 personas especialmente. Y cada vez que han venido a Chile
yo he estado en contacto con ellos, siempre me han llamado y hemos estado juntitos todos, reviviendo esos momentos tan terribles, pero tan lindos en general. Como te digo, esta es mi experiencia, que en pocas palabras puedo manifestar lo impactante que fue para mí, que cuando llegué al regimiento, en realidad ahí estaba el coronel Morel, que era el jefe de la fuerza en ese momento, y yo los vi derramar algunas lágrimas en ese abrazo de Carlos Páez Vilaró con su hijo, y yo la verdad no salgo en la foto en ese instante porque ya me quebré y me tuve que meter de nuevo al helicóptero para poder llorar y aliviarme un poco de la contención, de la emoción, de todo lo que había vivido en pocas horas. Y no te voy a decir, cuando llegué a la casa, las rosas de mi jardín, que eran de un porte normal, cuando llegué las veía gigantescas. La figura de mi hijo ya no era mi guagua, sino que era como un niño Dios. Y la emoción de mi mamá, que había tenido junto con las mamás uruguayas tanta esperanza y tanto deseo de encontrar a sus hijos, y nos abrazamos las dos, pero yo no pude hablar. Tenía que asimilar ese resto del día y la noche, todo lo que había vivido, para el día poder contar algo de la maravillosa vivencia de ese maravilloso día antes de Pascua. Bueno, la verdad es que a usted le ha tocado no solamente ser esos protagonistas silentes e importantes dentro de la historia, sino también es usted albacea tanto de secretos como de una parte de la cual los supervivientes no son testigos, porque lo vivieron, pero usted lo vio desde afuera. Usted los atendió, usted los escuchó. Fue esa persona que ellos tomaron como referencia para abrirse, para contarles a usted de primera mano lo que habían vivido. Y eso es sumamente importante. Y como usted dijo, los secretos son, así que seguirán siendo secretos. Le agradezco bastante, muchísimo, haber estado con nosotros. Ha sido invaluable su presencia aquí en este espacio. Muchas gracias, doña Vilma. Yo encantada de haberte conocido por este medio y encantada también de ser admiradora de tu país, de la cual mi hijo tiene sus raíces y yo he ido a conocer Lima, Cusco, Machu Picchu, y soy admiradora de la cultura de ustedes, y en mi casa siempre se rinde un homenaje y celebramos el 28 de julio como la fecha maravillosa de ustedes, y yo encantada de conocerte, así que soy admiradora tuya, admiradora de tu historia y admiradora de tu país. Muy agradecido por sus palabras, muy agradecido por estar aquí. Estuvo con nosotros una persona sumamente admirable, la señora enfermera, quien atendió a los supervivientes de la tragedia o el milagro de los Andes, Vilma Koch. Gracias por estar aquí. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quiroz presenta